Muy bien. Me consta que estos archivos... Bueno, ahora sí empezamos. Y ahora, todo lo que se diga, en principio quedará ahí, o sea, que es la primera prueba. Vamos a ver si soy capaz. Ya digo que ayer la cosa no fue muy allá. Este es realmente el primer intento. Esto está creando, ahora mismo está creando un archivo por minuto, unos 100 megas. Esperemos que tenga sitio suficiente. Y es lo que, en principio, mi intención es subir a YouTube para que los alumnos me critiquen todo lo que quieran. Oye, mira qué profesor más interesante tengo. Bien, pues empecemos. Vamos a hacer una introducción. En algún sitio tengo que pinchar. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo enlazo con lo que vimos, como estábamos el año pasado? Yo creo, y ¿cómo quiero enlazarlo? Todo el curso, aparte de los rollos de historia y del Spiegel, y de hablar bien y mal de los alemanes y demás personal, pues quiero divertirme haciendo, con matemática también. Por eso digo también, como lo voy a hacer incluso hoy, no sé si me dará tiempo, resolver el primer, ya tengo 3 problemas en la cabeza. ¿De acuerdo? Que no son facilones, son bonitos. Uno de ellos es de Walter Lewis, la demostración. Entonces, es haciendo problemas como me quiero divertir con vosotros, porque creo que es la forma como vamos a terminar. Cuantos más problemas, más entenderemos la parte de física que os quiero enseñar. Entonces, en la introducción, ¿dónde quiero pinchar? Quiero pinchar en la conservación de la energía. Yo creo que eso. En la conservación de la energía. Bien. O sea, estamos todavía con un cuerpo puntual, una partícula, ¿no? Entonces, ¿os suena lo del teorema de lo de la conservación de la energía? Pero hay otra cosa particular cuando uno habla de la energía mecánica, es decir, sí, eso será conveniente, empezar así. Energía mecánica. La energía mecánica tenemos 2 términos, que son los que entran dentro de la energía mecánica, que es la energía cinética y la energía... Hay un intento, se entiende más o menos la vida, ¿no? Energía mecánica, energía cinética más energía potencial, vamos a dejarlo así, energías potenciales. En realidad puede haber más de un término de energía potencial. Si yo os pregunto por la energía cinética, todos sabéis lo de la energía cinética, ¿no? Hay una música que está. Medio de la masa, por la velocidad. ¿De acuerdo? Y las energías potenciales, pues dependen de los tipos de fuerzas que estén actuando sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra partícula, que si es un muelle elástico, energía potencial elástica, que si es la gravedad, energía potencial gravitatoria. Bien, vamos a recordar lo que es el teorema del trabajo y la energía cinética. ¿De acuerdo? Y bueno, también me va a servir porque como va a haber un montón de rotación, momento angular, rotación por arriba y rotación por abajo, pues tendremos que recordar las aceleraciones, el concepto de aceleración. Ahora mismo me va a aparecer aquí en el teorema del trabajo y la energía cinética. La aceleración, ¿cómo se podía poner? La aceleración siempre como suma de 2 términos, ¿lo recordáis? La aceleración. Sus componentes intrínsecas, ¿lo recordáis? Es decir, siempre se puede poner componentes intrínsecas, una de ellas era la aceleración centrípeta y la aceleración tangente. ¿Lo recordáis?
Fijaos cómo nos aparece aquí. Lo voy a mostrar. Tangencial. Suma de los componentes. Y yo creo que hasta alguno estará pensando en el problema que utilicé el curso pasado para llegar a ver cómo eran, es decir, que lo que os habíais aprendido de memoria durante el bachillerato, ¿no? Había cuadrado de vida por otro y esas cosas, ¿no? Pues digamos no caía del cielo, sino que venía de... Y utilizo siempre el mismo problema en todos los sitios, que me gusta, son manías, como ya veis soy muy maníaco. Entonces utilizaba uno que era pues, la partícula dando vueltas, ¿no? Ahí definía la velocidad angular, simplemente, o sea, la posición, derivaba, obtenía la velocidad, derivaba, obtenía la aceleración en un movimiento circular. Al principio lo hacía con un movimiento circular uniforme y luego cambiando en el tiempo en general. Y simplemente veía cómo ese vector de aceleración lo podía descomponer en una dirección que era la radial y en otra la tangencial. Y llegábamos pues, a lo que ya conocíais, utilizando ese problema. Componentes intrínsecas. Voy a poner aquí el movimiento de la aceleración centrípeta, pues lo acabo de decir, ¿no? El radio, o bien tenemos aquí omega cuadrado, sin omega la velocidad angular, ¿recordáis? Y ahora la aceleración tangencial, o sea, fijaos, si os digo, ¿qué representa la aceleración en física? Son los cambios en el vector de velocidad. Hay cambios en la dirección y cambios en el sentido, y cambios en el módulo de la velocidad. Entonces, lo bonito de esto es que uno de los términos da cuenta o responsable de que de los cambios en el módulo y otros en los cambios en la dirección. ¿Cuál de los dos términos es el responsable de los cambios en la dirección del vector de velocidad? La aceleración centrípeta. ¿De acuerdo? La aceleración tangencial. Por eso si ahora os pregunto, ¿y qué tengo que escribir aquí a la derecha? Cuando pongo A sub t igual a... ¿Qué expresión? Ahora tengo que cuantificar dos cambios, pero... No, bueno... Los cambios de la velocidad me has dicho, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Me has dicho, ¿no? Me parece. Perdona, ¿tu nombre era? Emilio. Hombre, eso es la aceleración. Hombre, hay que ser un poco más fino. Estamos del módulo de la velocidad. Del módulo de la velocidad. Porque vuestro compañero, claro, por eso no habéis visto que he dicho. Claro, y luego dice, eso es lo que quería decir, eso es lo que quería decir. Entonces, ¿entendéis? Es una respuesta que, bueno, como alumno es una respuesta lógica, aceptable, defensiva. O sea, es la postura defensiva de decir, vamos a decir, ¿no? Algo que pueda luego defenderme, se puede defender, es como, no, que os he dicho la velocidad, ¿no? Pero hay que completar. Entonces, ¿dónde tengo el ratón? Que no lo veo. Aquí está. Bueno, eso es una U, la derivada del módulo de la velocidad con respecto al tiempo. Que también lo podríamos poner, si recordáis, en el movimiento circular, ¿no? Podría ponerlo esto, voy a ponerlo aquí abajini. Uy, me ha salido el también. ¿Es que se molestará Giovanni? ¿No? Tenemos sentido del humor, ¿no, Giovanni? Es que dije, a veces utilizamos en español por lo bajini, ¿no? Suena italiano. Supongo que no, que el bajini no existe en italiano. Son expresiones quiero decir por lo bajini, por lo bajo, ya ves que estoy ahí, ¿no? Pues raca, voy a meter aquí por lo bajini la expresión que era
el radio de curvatura R por la aceleración angular alfa. Bueno, lo que os invito es, ahora estoy escribiendo, diciendo cosas, bueno, la inmensa mayoría de vosotros estuvisteis conmigo, y a esos sin compasión, lo tendréis que saber. Pero hay otros compañeros vuestros, hay un grupo que ahora estaban mirando. Perdona, ¿tu nombre era? Sí, a ver. Javier, tú, por ejemplo, eres un caso en el que no estuviste el curso pasado conmigo. Pasaste por mis delicadas manos. Entonces, bueno, pues tengo que pensar en... O sea, que estoy... Os invito, o sea, es un momento en el que yo estoy hablando de cosas y lo que espero es... Pues, oye, ¿y eso que estás escribiendo o eso no? ¿De acuerdo? Yo creo que eso en general, si habéis hecho física de primero, pues tiene que sonar, pero bueno, como quizá que es el momento de el que calla o sorda. Ahora que nos explicamos a los extranjeros eso. El que calla o sorda. Vale, pasemos al siguiente. Entonces tenemos alfa era la aceleración angular, omega la velocidad angular. Y R es el radio de curvatura. Y recuerdo muy bien que os dije, con pies de plomo, con pies de plomo estaba recordando, como me confundáis el radio de curvatura con el módulo del vector de posición R, os sacudo. ¿Lo recordáis? Que dije, ¿por qué? Porque el sistema de referencia, el origen, lo puedo situar donde a mí me dé la gana, donde vosotros queráis. Entonces, es la notación, ahí a uno le lleva la notación habitual a equivocarse. ¿Por qué? Porque utiliza para el vector de posición R. Pero para el radio de curvatura también. Bueno, entonces, cuidado con eso, que uno hace una cosa yo, digamos, el vector de posición puede tener el módulo que a mí me salga de las narices simplemente poniéndolo en una posición. Eso también lo que no habéis pasado por nombre. Otro nombre para que no me pueda tocar. Esto local y donde estoy, física 1 no, miras tampoco, estoy en grado de mecánica, estoy en mecánica, estoy en carpeta nueva, estoy en y estoy en introducción 1 si me vale. Muy bien. Bueno, estábamos con el he dicho que lo vamos a ver, el trabajo. Y esto me lleva a recordar a los ingenieros la mala experiencia que siempre he tenido. A los ingenieros, ¿sabéis lo que les dije? Los que subieron a los provincios. Allí por la escuela de minas, digo, bueno, bienvenidos a la zona libre de ingenieros. Se quedaron como ingenieros. Se quedaron, creo que hice una entrada un poco... Bueno, pero eso es muy conveniente para vuestra educación. Estaba acordándome de las experiencias buenas y malas con los ingenieros. En particular de esto. El teorema del trabajo de energía cinética, ¿os suena lo de las fuerzas vivas y muertas y semipensionistas y esas cosas? ¿Os suena? ¿Más? El teorema de las fuerzas vivas, ¿os suena? Eso de fuerzas vivas. Además es que es esto, vamos, por así decirlo. Bueno, eso sí que es un ingeniero antiguo como el solo. Sí tiene su razón histórica. O sea, si a mí me gusta la historia también. Pero fijaos, que estamos hablando de trabajo y de energía. Y qué curioso que haya personas que le llaman de las fuerzas vivas. De fuerza. No, sí, pero el trabajo ¿no os llama un poco la atención de las fuerzas vivas? Pues eso tiene una razón histórica que es la siguiente, que hasta mediados del siglo, más o menos, por decir una fecha así, hasta mediados del siglo XIX se utilizaba fuerza para los dos conceptos, para energía y para fuerza. Para vosotros, digamos, para lo que con vosotros, yo digo, pues fuerza, está claro, es fuerza. Estamos todos pensando en Newton, las leyes de Newton. Cuando hablamos de energía, estamos pensando en energía. Pero hasta la mitad del siglo XIX, más o menos, y también, por cierto, si no me falla la olla, la memoria, la persona responsable de introducir la nueva palabra energía, era
Pero la memoria me falta. La memoria me acuerdo siempre que otro médico que se dedica a la física, así nos ha decidido que bueno, pues utilizaban la misma palabra para dos magníficos físicos, lo cual, como comprenderéis, no es eso de fuerzas vivas, en ese caso de fuerza, ahí realmente está hablando de energía. O sea, que cuando uno dice el teorema de las fuerzas vivas, está hablando de energía. ¿Por qué? Porque utilizaban fuerza para medir la energía. O sea, que digamos, a mí nunca me va a gustar, porque es como retrotraernos hace 150 años o más, ¿no? Si ya había, porque se introduce una nueva palabra, un nuevo nombre para denotar una magnitud física, pues es para no estar todo el rato diciendo, oye, Pepe, ¿tú qué dices? ¿Fuerza o estás pensando en qué tipo de fuerza? ¿Vale? Bien, eso me recuerda mis malos momentos con los hijos. Bien, ¿alguien es capaz de expresármelo? Me da igual las fuerzas vivas, que a mí lo de los nombres me da igual. ¿Entendéis? O sea, que eso de preguntar, oye, dime cómo era el teorema de las fuerzas vivas. O sea, la memoria me da... Eso, que no me... Es lo que hay detrás, lo que quiero. ¿Alguien me podría...? O sea, que se refleja que fuerzas estén actuando sobre un cuerpo en movimiento, en que cambian su energía cinética. Hay algún asunto. Aquí en el trabajo total, si veis, estoy... Trabajo total, me refiero a la suma del trabajo de cada una de las fuerzas que están actuando sobre nuestro... Ahora, recordar rápidamente, ¿no? Trabajo, fuerza por desplazamiento. Vamos a utilizar diferencial de R, producto escalar de fuerza por desplazamiento en un trayecto, vamos a poner desde 1 hasta 2, ¿no? Pues entonces, camino C. Entonces, tengo aquí un... ¿no? Tengo aquí en la posición 1, se está moviendo el cuerpo a la posición 2, de esta manera, y están actuando fuerzas sobre mi partícula. ¿No? F3. Ahí es donde ya tengo que andar con cuidado a la hora de dibujar. ¿Habéis entendido? Este es el camino. ¿Sí? Y a lo largo del tiempo, en un intervalo de tiempo, se ha movido desde la posición 1 a la posición 2, siguiendo esta trayectoria. Y a lo largo de esa trayectoria, ¿no? Pues están actuando fuerzas. Pues el trabajo de cada una de ellas pues viene dado simplemente por ¿qué es el diferencial de R? Bueno, fijaos, ahí estoy sumando. O sea, lo que hago es dividir el trayecto en trocitos pequeñitos, saco el cuchillo, en elementos infinitesimales, porque claro, las fuerzas no tienen por qué ser ni constantes, ni uniformes, ni nada de nada, es decir, que pueden cambiar en el tiempo, y si F1 tiene un valor y una dirección y un sentido aquí determinada, pues a lo mejor en un instante posterior pues tiene otra dirección, otro módulo. ¿Está claro? O sea, que cambia en el tiempo. El asunto es, entonces, es simplemente dividir en trozos infinitesimales, ver cuál es el trabajo en ese trayecto infinitesimal. En el trayecto infinitesimal pequeñito puedo considerar que la fuerza es constante, es uniforme, por lo tanto tengo esta expresión. ¿Y cuál es el camino recorrido el diferencial? ¿De acuerdo? ¿Estamos hasta ahí todo bien? Para cada una de ellas, pues entonces tendré para la 1, o sea, el total
simplemente sumo, si pongo 3, si no, pues sumatorio para todas las fuerzas. Perdón. Muy bien, entonces magnitud escalar, unidades julios y esas cosas. Bien, ¿y cómo se pasa, digamos, fijaos que aquí lo que he puesto es la variación, incremento en la energía cinética, es decir, que si estoy hablando aquí de la posición 1 a la posición 2, pues es simplemente la energía cinética que tengo al final, entre comillas con el final, menos la energía cinética que tengo en la posición inicial. ¿Cómo? Digamos, esto, este paso, porque este es el paso en el cual, por cierto, se define lo que es la energía cinética. Tenéis todos... Vamos a hacerlo, porque es un momento en el cual nos aparece otra vez lo de la aceleración tangential, y en un momento así lo recuerdo. ¿Y cómo? Es demostrar esto, está equipado, no es muy difícil mostrar esto. ¿De acuerdo? Bueno, fijaos, vamos a hacer. Demostrar. Y esto también es importante conceptualmente por lo siguiente, porque aquí la herramienta con la que venimos de primero son, sobre todo estamos pensando en la mecánica, son las leyes de Newton. ¿De acuerdo? Y hay un error que veo, observo, bueno, en los alumnos, en las personas, a la hora de resolver problemas. Uno a la hora de resolver problemas se enfrenta a él y dice, bueno, pues a ver qué puedo tirar del cajón, a ver qué puedo sacar de ahí, qué puedo aplicar. Y uno de los errores conceptuales que observo es el siguiente. Uno dice, bueno, pues en este problema pues voy a aplicar las leyes de Newton, ¿no? La segunda ley de Newton, ¿no? Y luego mira y dice, bueno, parece que la cosa necesito más. Y bueno, pues a la vez, además de la segunda ley de Newton, de las leyes de Newton en general, las tres, voy a aplicar pues, el teorema del trabajo y la energía cinética. Además, mentalmente está pensando, es información adicional. Y ese es el error. ¿Por qué? Porque detrás de lo que es la conservación, al final vamos a llegar a la conservación de la energía mecánica, es otra forma parecida a esto que estoy describiendo yo aquí, lo que hay debajo, detrás, no es nada más que las leyes de Newton. Entonces, cuando uno está aplicando, por ejemplo, el teorema del trabajo, energía cinética en un problema, está, sin querer, por así decirlo, está aplicando las leyes de Newton. No es más información. ¿Entendéis? No es una fuente adicional de información. Es una forma elaborada, por así decirlo, de las leyes de Newton. Que es, eso sí, entonces uno dice, ¿y para qué a veces aplicamos las leyes de Newton y otras veces la conservación de la energía mecánica o el teorema del trabajo de la energía cinética? ¿Y por qué unas veces una cosa u otra? Si en el fondo me estás diciendo que es lo mismo. Yo no estoy hablando de la comodidad. Sí, evidentemente hay problemas en los cuales es más fácil la resolución final si yo en vez de resolverlo puro y duro, puro esfuerzo aplicando las leyes de Newton, integrándolas, pues aplico el teorema del trabajo y la energía cinética. O sea que es simplemente sencillez. Pero no es que sea algo adicional a las leyes de Newton, ¿entendéis? O sea que uno decide, normalmente es, este problema lo puedo atacar de manera sencilla aplicando esto, o no me queda más remedio que aplicar las leyes de Newton. Iba a decir, una regla normal o habitual es que uno se puede ahorrar el trabajo de integrar, de aplicar las leyes de Newton e integrarlas, directamente esto cuando en el problema no nos están preguntando por el tiempo. Es decir, cuando, digamos, se está moviendo, ¿entendéis ahí? Se está moviendo la partícula, pero una pregunta es, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha tardado en moverse de 1 a 2? ¿No? Si me preguntan eso, ya ese es un momento en el que uno dice, quieto, parado, que aquí me parece que voy a tener que sacar el hacha y trabajar duro e integrarlo. Hay veces que no, que simplemente pues te pueden decir, oye,
cuál va a ser la velocidad en el punto 2, y yo te digo, bueno, en el punto 1 la velocidad inicial es tanta. Actúan estas fuerzas. Oye, dime cuál es la velocidad en el punto 2 de su trayectoria. Pues uno diría, bueno, aplico las leyes de Newton, pero lo tiene que integrar. Que siempre es un trabajo un poco a veces delicado. O bien, fijaos que ahí ya no me preguntan por el tiempo que ha tardado en moverse de 1 a 2, sino cuál es la velocidad en 2. ¿Sí? Tardará tiempo, pero no me lo preguntan. En ese caso es más cómodo, por ejemplo, aplicar directamente el teorema del trabajo en energía cinética. ¿Y por qué es más cómodo? Porque ya en este teorema nos han integrado las leyes de Newton. Ese es ahí el truquillo. ¿De acuerdo? De manera general. Por eso vamos para que veáis cuál es la... Se me ha ido el carro. Stevie Wonder se me ha ido el... Eso es porque tenía que haberlo parado más. Desde luego lo de Apple, esto ya va siendo como lo de Windows. No se puede confiar mucho. Por ejemplo, esta ya, no sé si me lo hago. Por ejemplo, aquí sí lo tengo. Sí lo tengo. Vamos a parar un momento.